Hola, hace poco, a través de la extraordinaria La escopeta de caza, descubrí a Yasushi Inoue. Tanto me gustó que he leído dos libros más del autor. Luna llena y otros cuentos es el segundo, una increíble recopilación de 3 cuentos. Lo publica Sexto Piso con traducción de Gustavo Pita Céspedes. Vamos, mira esta portada. Qué espectacular. No solo es una imagen clásica japonesa, sino que además, en este caso, es una de esas ilustraciones muy bien escogidas. Bien, hay un detalle de esta edición que me confunde mucho. No afecta en nada al texto, así que el disfrute de la obra está más que garantizado. Pero me resulta tan desconcertante que no puedo dejar de pensar en él y me provoca el deseo de haber estado presente en la reunión donde se decidió hacerlo así. Luego lo comentamos. A lo importante. Resumen rápido. Gran recopilación, maravillosa. Si te interesa la literatura japonesa, adelante. Hasta imprescindible, diría yo, por uno de los cuentos. Cuando reseñé La escopeta de caza, destaqué como grandes características de Yasushi Inoue su enorme capacidad para construir los personajes en unas pocas líneas y una delicadeza enorme para ir superponiendo capas en la historia, dotándola de una enorme profundidad en un espacio que en ocasiones es asombrosamente reducido. Pues esta recopilación es así en sus 3 cuentos. Son ejemplos fascinantes de una habilidad magistral para expresar todo un marco de sentimientos y experiencias humanas en lo que a todos los efectos podrían considerarse miniaturas. Como son solo 3 cuentos, pues los voy a comentar los 3. Pero lo haré en orden inverso, porque desde mi punto de vista está ordenada al revés. Los 3 cuentos son muy buenos, pero no son iguales. Luna Llena trata de Kagebayashi Mitsuyuki, desde el momento en que se convierte en presidente de su empresa. Es una de esas historias tranquilas que se va desplegando con suavidad, reflexionando sobre el paso del tiempo, nuestro lugar en el mundo, la memoria y el olvido, las relaciones sociales y la nostalgia. Todo eso con el elemento recurrente de la luna llena, cuya contemplación detiene ocasionalmente la historia. Por supuesto, hay algo cíclico y reflexivo en esta narración, y Noé demuestra una capacidad enorme para explorar el espacio humano que hay entre el éxito y la caída, entre una posición en el mundo y otra. Pero va mucho más allá, porque va dejando de lado los aspectos puramente contingentes y llega a los pequeños momentos de presencia real en el mundo. Obasute va de una relación entre madre e hijo, pero dentro de un contexto francamente curioso. Obasute se refiere a una montaña donde supuestamente se abandonaba a los ancianos, cuando ya eran demasiado mayores. Es un cuento que transcurre en una época concreta del siglo XX, pero que posee una especie de atmósfera mitológica. Eso permite a Inoue combinar el Japón moderno de ese momento con temas perennes de las leyendas. La relación entre padres e hijos, la separación, nuestro deber para con los otros, los límites del egoísmo. ¿Cuándo debemos aceptar ser padres de otros, aunque no sean hijos? ¿Es el aislamiento del mundo una solución? Con la luna, una vez más, puntuando muchas de esas reflexiones. De nuevo, una delicadeza extraordinaria y una capacidad mayúscula para expresar esas ideas en pequeños retazos y a destacar esa atmósfera combinada que mezcla también lo contemporáneo con un cierto tono de folclore. La leyenda de la montaña actúa de metáfora que cimienta los pausados reflujos del cuento. Y llegó al fin a la obra maestra de este volumen, un cuento asombroso y sobrecogedor que despliega una riqueza humana casi increíble. Vida de un falsificador. Está contado por un escritor que debería haber escrito la biografía del pintor Onuki Keigaku. Pero el proyecto se ha ido retrasando por distintos motivos, entre ellos el final de la guerra. De forma que ya han pasado 10 años. Eso sí, ha estado investigando sobre la cuestión, visitando a gente que tenía cuadros del autor o leyendo sus diarios. De esa forma, se descubre que había un falsificador que vendía obras firmadas por Onuki. De pronto,
La figura del falsificador se vuelve fundamental y su identidad se convierte en el verdadero misterio. Pero luego, uniendo distintas pistas, se descubre quién es y el cuento vuelve a dar otro vuelco, centrándose ahora en la figura del falsificador, quien además fabricaba fuegos artificiales. No soy capaz de explicar con qué talento están ejecutados esos cambios, cómo el cuento va pasando naturalmente de niveles, fluyendo de un tema a otro. Lo que parecía una seca exploración de un pintor famoso pasa a ser una discusión sobre el genio artístico, para luego, una vez más, centrarse en los altibajos de la existencia humana. Se combinan cuestiones como el carácter y la genética, lo esencial de una vida humana, o lo que no tiene mayor importancia. ¿Cómo valoramos el genio creador? Las continuas comparaciones entre estilos, el verdadero y el falso. Nuestra valoración de las obras cuando vienen con una firma u otra. Es un cuento tremendamente melancólico, claro, porque en última instancia se pregunta en qué medida una vida humana depende mucho de la suerte. Es al final la vida del falsificador la que adquiere realmente las verdaderas dimensiones humanas. Hay algo de grandeza, de esencialmente humano en su miseria, en la vida que se va relatando a medida que se va descubriendo. El pintor nunca acaba de retener el interés, es decir, 10 años de retraso. Está claro que no es una figura especialmente memorable, por bien que pintase. Mientras que el falsificador no puede dejar de atrapar la imaginación del narrador. Es un cuento que se pregunta continuamente por las contingencias de la vida humana, de cómo pequeños detalles la moldean con consecuencias impredecibles. Una vida humana construida con detalles menores que podrían ser de otra forma, pero que sin embargo parecen dibujar un destino acerado e inmutable. Es una historia monumental, sobrecogedora y emocionante, en la que además, por cierto, los fuegos artificiales son muy importantes. No solo disfrutas de la habilidad de Inoue, sino que además aprendes mucho sobre ese arte. Ahora el detalle de la edición. Este libro tiene dos juegos diferentes de notas. Unas notas al pie, que aclaran algunos términos oscuros, y unas notas del traductor al final. No hace falta decir, pero lo digo, que la distinción entre esos tipos de notas no está demasiado clara. En cierto momento de la lectura me preguntaba si unas no habrían acabado al pie y otras al final por puro azar. Pero lo que más me fastidia es que las notas del traductor aclaran y amplían muchísimos detalles y son fascinantes por derecho propio. Es más, toda la parte dedicada a los fuegos artificiales es interesantísima. El problema de las notas al final es que si quieres consultarlas, tienes que romper el ritmo de la lectura e irte a otro sitio. Con las notas al pie, te limitas a bajar la vista y decidir si te interesa leerla. Complican innecesariamente la vida del lector, pero lo de tener dos juegos diferentes de notas, unas al pie y otras al final, roza lo demencial. Es complicarle la vida al lector. Por nada. Por suerte, eso de las notas es solo un problema para el lector. Los cuentos, los cuentos son una maravilla, aunque les diese por imprimir las notas con tinta invisible. Y Yasushi Inoue es un absoluto maestro. Gracias y hasta la próxima.